¿Has notado que justo cuando llega el momento de rezar, el sueño llega más fuerte que nunca? Es una pregunta que me he hecho durante décadas de ministerio y puedo asegurarte que no eres el único que vive esta lucha. De hecho, he acompañado a cientos de hijos e hijas espirituales enfrentándose precisamente a esta batalla silenciosa, a esta guerra que ocurre en el momento más importante del día, cuando decidimos ponernos en la presencia del Señor. Si estás aquí conmigo hoy, es porque de alguna manera tu corazón reconoce esta realidad. Y quiero que sepas algo muy importante. Este video no te llegó por casualidad. Dios quiere decirte algo profundo sobre este tema que, por vergüenza o miedo al juicio, muchos no tienen el valor de abordar. Hoy voy a exponer algo espiritual que pocos tienen el valor de expresar con claridad, y necesito que me escuchéis con atención, porque lo que voy a compartir puede cambiar por completo la forma en que entendéis vuestra vida de oración. Dormir en la hora de la oración no es solo fatiga física, querido hermano, querida hermana. A menudo, lo que ocurre en ese momento es una intensa batalla espiritual, una lucha que se desarrolla en el mundo invisible mientras tu carne se aplasta y tus ojos comienzan a cerrarse. Mira, a lo largo de todos estos años caminando con el Señor y guiando almas en el camino de la fe, he podido observar un patrón que se repite incontables veces. Personas que tienen energía para ver una serie entera por la noche, que hablan durante horas por teléfono, que pasan tiempo en redes sociales sin sentir el más mínimo peso en sus ojos, pero cuando se arrodillan para hablar con Dios, cuando abren la Biblia para meditar en la palabra, cuando intentan entrar en una comunión profunda con el Creador, sucede algo extraño. Es como si una cortina de sueño descendiera sobre ellos, como si una fuerza invisible los alejara de este momento sagrado. ¿Y sabes qué he aprendido de la palabra de Dios y de la experiencia pastoral? Que esto no es solo una coincidencia, no es solo tu debilidad, no es solo una cuestión de disciplina personal. Si crees que solo es tu debilidad, que eres demasiado débil, demasiado incapaz, demasiado indigno para mantener una vida de oración constante, necesito que escuches lo que la palabra revela sobre este tema. Antes de continuar, quiero hacerte una petición especial. Si este mensaje te está tocando el corazón, si reconoces esta lucha en tu propia vida, deja aquí en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Escribe: confío en el Señor. Estas 4 palabras son una declaración de fe, un compromiso tuyo con Dios, que incluso en la debilidad, en el cansancio, incluso ante esta batalla que a menudo parece imposible de ganar, eliges confiar. Escribe ahora, no como un gesto mecánico, sino como una entrega sincera de tu corazón al Señor que nunca te abandona. Esta simple acción de fe puede ser el primer paso hacia la transformación que Dios quiere lograr en tu vida de oración. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se reciben con fe sincera y un corazón abierto, pueden transformar por completo vuestro camino espiritual. Estas no son mis palabras, no son teorías que inventé ni filosofías que creé. Todo lo que voy a mostraros surge directamente del corazón del Evangelio, de la palabra viva de Dios, que tiene el poder de iluminar los rincones más oscuros de nuestra alma. En cada reflexión que haremos juntos en este momento, quiero ayudaros a comprender mejor no solo qué ocurre cuando os quedáis dormidos en oración, sino también lo que ocurre en el mundo espiritual durante este momento. Quiero mostraros por qué el enemigo de nuestras almas se esfuerza tanto por cerrar vuestra boca a la hora de la oración, por qué pone tanto esfuerzo en que dejéis de buscar a Dios, y cómo el Señor mismo, en su infinita misericordia, puede convertir esta zona de debilidad en un lugar de gran victoria,
Mientras caminamos juntos por estas verdades bíblicas que estoy a punto de compartir, veréis que no son solo enseñanzas teológicas frías y distantes, sino verdadera luz para vuestra alma sedienta. Lo que llegará a tus oídos hoy, lo que tocará tu corazón en este momento, puede ser precisamente lo que tu espíritu buscó tanto en silencio. Esa respuesta que le preguntaste a Dios tantas veces sin poder verbalizar del todo. Aprendamos de los propios discípulos de Jesús, aquellos hombres que caminaron junto al Maestro y que incluso en compañía física de Cristo se quedaron dormidos en el momento más crucial de la historia de la salvación. Imagina, estaban en el jardín de Getsemaní. Jesús estaba a solo unos metros pasando por la angustia más profunda que un ser humano puede experimentar, y ellos, con todo el amor que sentían por el Maestro, simplemente no podían mantenerse despiertos. Si esto les ocurrió a los apóstoles, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que vivimos tantos siglos después, en medio de tantas distracciones y tentaciones? Os mostraré, a la luz de las Sagradas Escrituras, por qué nos quedamos dormidos en oración, y no hablaré superficialmente. Te revelaré lo que ocurre en el mundo espiritual exactamente en este momento en que tus ojos empiezan a pesar, cuando tu mente empieza a divagar, cuando tu cuerpo parece pedir un descanso que no pidió durante horas de entretenimiento. Os explicaré cómo el enemigo utiliza este punto débil, esta brecha que tantas veces dejamos abierta, y sobre todo os enseñaré cómo Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar esta fragilidad en un lugar de crecimiento espiritual. Tendremos ejemplos prácticos, no solo teóricos, sino paso a paso para que puedas ganar esta batalla y desarrollar una vida de oración constante, profunda y transformadora. Y esto es algo que quiero que guardes en tu corazón. En medio de este vídeo, en un momento concreto que el Espíritu Santo te revelará, te voy a mostrar un detalle de la oración de Jesús que puede cambiar para siempre la forma en que oras por la noche. Es un detalle que muchos leen en las Escrituras, pero no comprenden en profundidad. Un detalle que, cuando se entiende y aplica, transforma por completo nuestra postura ante Dios en las horas de mayor fatiga. Por lo tanto, no apagues este vídeo, no desvíes tu atención, porque lo que Dios quiere decirte está distribuido a lo largo de este mensaje. Cada minuto que pasamos juntos es importante, cada palabra que voy a deciros tiene un peso espiritual, y os aseguro que al final de esta meditación haremos una reflexión especial, un momento de gracia que fortalecerá vuestra fe y renovará por completo vuestro camino con el Señor. Si este mensaje te tiene sentido, si estás reconociendo en tu propia vida esta lucha contra el sueño en la hora de la oración, quiero pedirte algo con cariño. Haz clic en el botón de me gusta de este vídeo. Al hacerlo, no solo estás marcando un botón en YouTube, sino que dices que sí al propósito de Dios para tu vida de oración. Al suscribirte a este canal y activar la campana de notificación, te conviertes en un instrumento del Señor para que esta palabra llegue a más personas que también luchan en silencio con esta misma batalla. ¿Cuántas almas están en este mismo momento sintiéndose avergonzadas por quedarse dormidas en oración? ¿Cuántos hijos de Dios se condenan a sí mismos pensando que son demasiado débiles, demasiado indignos? Al compartir este contenido, al ayudar este vídeo a llegar a más personas, participas en la obra de Dios. Estás siendo usado por el Espíritu Santo para traer luz y liberación a quienes lo necesitan. No se trata solo de números o estadísticas, sino de almas que se sienten tocadas por la verdad del Evangelio. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor.
A lo largo de años de ministerio, he enseñado que a menudo son los pequeños detalles, en los problemas que parecen menores, pero que afectan profundamente a nuestra vida espiritual, donde Dios obra las mayores transformaciones. Por eso, os invito a quedaros conmigo hasta el último momento de este video. No te vayas a medias, no interrumpas esta palabra antes de que se complete en tu corazón. Al final, oraremos juntos una oración poderosa, entregaremos nuestro corazón al Padre y intercederé específicamente por vosotros que lucharéis con el sueño en la oración. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, el punto de inflexión en tu camino espiritual. Ahora quiero que pensemos juntos sobre un tema muy importante. ¿Por qué tienes energía para las series, para los móviles, para conversaciones que se extienden hasta la noche, pero cuando se trata de hablar con Dios, tus ojos parecen tan pesados? Esto no es una acusación, hermano, hermana, sino una pregunta que debe hacerse honestamente ante el Señor. Si observas tu rutina con atención, verás que puedes pasar horas viendo programas en la televisión sin sentir el más mínimo signo de sueño. Puedes chatear con amigos hasta tarde, enviar mensajes, leer las noticias, navegar por redes sociales, todo sin que cierres los ojos. Pero cuando te arrodillas para orar, cuando abres la Biblia para meditar, cuando intentas entrar en una comunión profunda con el Creador, ocurre algo extraño. El sueño llega como una ola irresistible, la mente empieza a divagar, el cuerpo parece clamar por descanso. ¿Por qué ocurre esto? La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos da una respuesta clara y directa que muchos eligen ignorar, porque nos obliga a enfrentarnos a una realidad espiritual que nos desafía. Pablo escribe, porque no es contra adversarios de carne y hueso contra los que debemos luchar, sino contra los principados y las potencias, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra los espíritus malignos esparcidos en el aire. Este pasaje revela algo fundamental que necesitamos comprender. Hay una batalla invisible que ocurre a nuestro alrededor todo el tiempo. Una guerra espiritual que no vemos con ojos naturales, pero que es más real que cualquier conflicto físico. ¿Y cuándo se intensifica esta batalla? Justo cuando decidimos ponernos en presencia de Dios, cuando elegimos la oración en lugar de distraernos, cuando priorizamos el reino celestial sobre las cosas terrenales. La oración no es solo un momento de conversación tranquila con Dios. No es solo un ejercicio religioso que practicamos por tradición o costumbre. La oración es un campo de batalla espiritual donde las fuerzas de la oscuridad y la luz del reino de Dios se enfrentan directamente. Cuando te arrodillas para orar, cuando abres la boca para hablar con el Señor, cuando entras en comunión genuina con el Padre, sucede algo poderoso en el mundo invisible. Las cadenas que te ataban empiezan a romperse, las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse, los propósitos de Dios para tu vida comienzan a manifestarse. Y precisamente por eso el ataque se está intensificando en este momento. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente que un hijo de Dios de rodillas, en comunión genuina con el Padre, es más peligroso para el reino de las tinieblas que miles de personas que solo asisten a la iglesia sin vivir una vida de verdadera oración. Así que necesito que entiendas algo fundamental. No es solo cuestión de fuerza de voluntad, no es solo cuestión de disciplina personal o de carácter más fuerte. Por supuesto, estos elementos tienen su importancia, pero necesitamos ir más allá de esta comprensión superficial. Necesitamos desarrollar discernimiento espiritual, aprender a identificar cuándo lo que sentimos es solo cansancio natural del cuerpo y cuándo hay una interferencia espiritual. ¿Cuántas veces estuviste de humor, con energía, hablando, trabajando, haciendo tus actividades con normalidad,
Pero en el momento en que decidiste parar todo para rezar, una oleada de sueño pesado te invadió. No es casualidad, querido hermano, querida hermana. Esto es una guerra espiritual. Es el enemigo intentando evitar que ocurra algo poderoso en tu vida a través de la oración. Permítanme usar una comparación que ayude a comprender mejor esta realidad. Imagina a un soldado en una misión de vigilancia que ha sido colocado en una posición estratégica para observar los movimientos del enemigo y proteger el campamento. Si este soldado se queda dormido en su puesto, si deja que el sueño le venga durante la vigilancia, ¿qué pasa? Todo el campamento es vulnerable. El enemigo puede acercarse sin ser detectado. Los compañeros están en peligro. La responsabilidad de este soldado no es menor, y su vigilancia no es solo una cuestión de disciplina militar, sino de vida o muerte para todos los que dependen de él. De la misma manera, cuando Dios nos llama a la oración, cuando el Espíritu Santo os mueve a buscar la presencia del Padre, no es solo un momento de devoción personal, es una posición de vigilancia espiritual que afecta no solo a ti, sino también a tu familia, tus hijos, tus nietos, a todos aquellos por quienes intercedes. Y si te muestro que incluso los apóstoles, hombres que caminaban físicamente junto a Jesús, que vieron sus milagros, que escucharon sus enseñanzas directamente de su boca, también se quedaron dormidos en el momento más importante. ¿Te consolaría saber que no eres el único que enfrenta esta batalla? ¿O debería esto alertarnos de la gravedad del problema? Vamos juntos a las Escrituras para entender qué ocurrió en ese momento decisivo de la historia de la salvación, cuando Jesús necesitaba que sus discípulos más cercanos permanecieran despiertos con Él, observando y orando. No sois los únicos que duermen en oración, queridos. Los primeros en vivir esta experiencia fueron los propios apóstoles, aquellos hombres elegidos por Jesús para estar más cerca de Él. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 a 41, donde encontramos uno de los relatos más conmovedores y desafiantes de toda la Escritura. Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy allí a orar». Y cuando se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a llorar y a sentirse angustiado. Entonces les dijo: «Mi alma está en dolor mortal. Quédate aquí y mira conmigo». Imagina la escena. El propio Hijo de Dios, en profunda agonía de espíritu, pidiendo compañía, pidiendo a esos hombres a los que amaba que permanecieran despiertos con Él en esa hora tan difícil. Jesús se alejó un poco más, cayó de bruces y rezó. Mientras tanto, ¿qué hacían los discípulos? El versículo 40 nos dice: «Volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: «¿No habéis podido vigilar conmigo ni una hora? Observa y reza, no sea que caigas en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Estas palabras de Jesús tienen tanto peso, tanta enseñanza, tanto diagnóstico espiritual, que necesitamos detenernos y meditar profundamente sobre ellas. Mira lo que hace el Señor aquí. No solo reprende a los discípulos por dormir, sino que revela la causa raíz del problema. Muestra la tensión que existe entre el espíritu que está listo, dispuesto a servir a Dios, y la carne débil, que se desgasta, que se rinde al sueño. Esto no es solo una historia del pasado, no es solo un relato bíblico para que lo leamos y sigamos adelante. Este episodio es un espejo en el que cada uno de nosotros puede verse reflejado. ¿Cuántas veces estuvo tu espíritu listo? Tu corazón anheló buscar a Dios, tu alma anheló ese momento de comunión, pero tu carne no siguió el ritmo. ¿Cuántas veces has hecho promesas a Dios de que orarías más, que te levantarías antes para buscar su rostro, que dedicarías tiempo genuino a la oración, pero cuando llegó el momento,
el cuerpo no respondió? Jesús no condena duramente a los discípulos, sino que presenta un diagnóstico claro. El problema no está en la falta de deseo espiritual, sino en la debilidad de la carne que necesita ser fortalecida. Es como un médico que al examinar a un paciente no solo critica los síntomas, sino que identifica la enfermedad y señala el tratamiento. Jesús hace precisamente eso con los discípulos. Muestra que la solución no está en sentir una culpa paralizante, no es renunciar a la oración porque crees que eres demasiado débil, sino en reconocer tu fragilidad y buscar fuerza en el Señor mismo. Vigilad y reza, dice Jesús. Observar significa estar alerta, estar consciente de lo que ocurre en el mundo espiritual, no permitir que el enemigo se acerque sin ser detectado. Orar significa mantener viva la conexión con el Padre, buscar en Él la fuerza que no tenemos en nosotros mismos, reconocer nuestra total dependencia de la gracia divina. Necesito que entiendas algo muy importante aquí. Jesús no está diciendo, eres demasiado débil, no sirves para nada, yo renuncio a ti. Más bien, Él muestra la realidad de nuestra condición humana para que podamos afrontarla adecuadamente. Si los discípulos que estaban físicamente junto a Jesús, que acababan de asistir a la última cena con Él, que sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, se quedaran dormidos, ¿cuántos más de nosotros que vivimos tantos siglos después, en medio de tantas distracciones, tantas preocupaciones, tantos estímulos que nos roban la atención? Esto no es excusa para seguir durmiendo en oración, pero sí es una comprensión realista de la batalla que enfrentamos. El texto continúa mostrando que Jesús regresó por segunda vez y los encontró dormidos de nuevo, porque sus ojos estaban pesados. Y por tercera vez Jesús los dejó, volvió a orar y luego volvió para encontrarlos aún dormidos. 3 veces. No fue solo una siesta rápida, no fue solo un momento de debilidad. Era una batalla constante donde el sueño insistía en ganar. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de esta lucha. No se resuelve en una sola decisión, no se gana en un solo día. Es una batalla que debemos afrontar repetidamente, con paciencia, con misericordia hacia nosotros mismos, pero también con la determinación de no rendirnos. Aquí, en medio de nuestra conversación, quiero hacerte una petición muy especial. Si esta palabra te toca el corazón, si reconoces tu propia experiencia en la historia de los discípulos que durmieron con Jesús, necesito que hagas algo por ti mismo. Suscríbete a este canal ahora, no lo dejes para más tarde. Al inscribirte, estás diciendo sí a un camino de crecimiento espiritual. Estás abriendo una puerta para que más contenido como este llegue a ti y te ayude en tu camino de fe. Y dale a este vídeo un me gusta, porque al hacerlo ayudas a otros que también tienen dificultades con el sueño en la oración a encontrar este mensaje. Además, escribe en los comentarios, Dios me protege. Esto no es una frase mágica, ni una fórmula ya hecha, sino una declaración de fe, un reconocimiento de que necesitamos protección divina no solo de peligros externos, sino también de nuestras propias debilidades, de ataques espirituales que intentan alejarnos de la presencia de Dios. Pero hay algo muy serio que Jesús vincula directamente al hecho de que no observa, y necesitamos hablar de ello con mucha claridad. Cuando el Señor les dice a los discípulos, velad y orad para que no caáis en la tentación, está revelando una profunda conexión entre el sueño espiritual y las caídas que experimentamos en nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que dormir en oración puede abrir huecos que ni siquiera puedes imaginar? Esta es una verdad que muchos prefieren no afrontar, pero que la palabra de Dios deja muy clara. El problema no es solo que te duermes durante la oración,
No es solo que te pierdas ese momento de comunión con Dios, no es solo la frustración de no poder mantener la disciplina espiritual. El problema va mucho más allá. Es lo que viene después, son las puertas las que se abren, son las consecuencias espirituales que siguen a esta negligencia. Jesús conecta directamente la falta de vigilancia y oración con la entrada a la tentación. Esto significa que cuando no observamos, cuando no rezamos como deberíamos, cuando permitimos que el sueño espiritual nos domine, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Las tentaciones que podríamos resistir si nos fortalecíamos con la oración se vuelven irresistibles. Las decisiones que tomaríamos sabiamente si estuviéramos conectados con Dios se convierten en decisiones erróneas que tienen consecuencias amargas. La frialdad espiritual que antes era solo una sensación ocasional se convierte en un estado permanente que nos distancia cada vez más de la presencia del Padre. ¿Cuántas veces he visto que esto ocurre a lo largo de mis años de ministerio? ¿Cuántas personas empezaron relajándose un poco en la vida de oración, pensando que no hacía tanta importancia, pensando que podrían compensarlo más adelante, creyendo que eran lo suficientemente fuertes para mantener la fe incluso sin ese tiempo diario con Dios? ¿Y qué pasó? Esa pequeña relajación se convirtió en un hábito. Ese hábito en distanciamiento, y ese distanciamiento abrió puertas a caídas que nunca imaginaron que pudieran pasarles. Vi personas fervientes en la fe, que servían al Señor con alegría, que testificaban el amor de Dios con poder, pero que empezaron a descuidar la oración. Primero fue una noche en la que no rezaron, luego 2, luego una semana, y cuando se dieron cuenta, ya vivían sin esa conexión vital con el Padre. ¿Y sabes qué conlleva esta abstinencia? No es solo un vacío espiritual, no es solo una sensación de distancia con Dios. Llegan caídas morales, toman decisiones equivocadas, pecados que parecían superados, pero que vuelven con fuerza. El resentimiento viene contra quienes nos han hecho daño, porque no buscamos en Dios la sanación de nuestras heridas. El desánimo llega ante los desafíos, porque no recibimos de Él la fuerza para avanzar. La ansiedad paralizante llega, porque no estamos lanzando nuestras preocupaciones sobre Él como nos enseña su palabra. Todo esto está conectado. Todo esto tiene su raíz en la falta de vigilancia y oración que Jesús advirtió a los discípulos. Piensa conmigo en una situación muy común que he visto repetirse incontables veces. Una persona está luchando con una tentación específica. Puede ser cualquier cosa: adicciones, relaciones inapropiadas, conductas destructivas, pensamientos que la alejan de Dios. Mientras esta persona mantenga una vida de oración constante, buscando el rostro del Señor a diario, encuentra la fuerza para resistir. Puede ser difícil, puede ser una lucha, pero consigue mantenerse firme. Pero entonces llega un periodo de mayor cansancio, de más trabajo, de más preocupaciones, y empieza a descuidar la oración. No a propósito, no porque dejara de amar a Dios, sino simplemente porque cree que puede manejarlo todo sola durante un tiempo. ¿Y qué pasa? Esa tentación que estaba bajo control vuelve con fuerza redoblada, y esta vez la persona no tiene la misma resistencia espiritual. Cae. Y después de la caída viene la culpa, viene la vergüenza, viene la pregunta: ¿cómo podría volver a caer? ¿Por qué no pude resistirme? Y a menudo la persona no se da cuenta de la conexión directa entre el hecho de haber descuidado la oración y la caída que ha experimentado. Pero no es solo la carne, queridos, no es solo nuestra debilidad humana, no es solo nuestra incapacidad para mantener la disciplina espiritual. Hay un enemigo real, personal y malvado que teme profundamente tu oración y se esfuerza por callarte.
Esta es una verdad que debemos afrontar con toda seriedad, sin miedo, pero también sin ingenuidad. El diablo existe, los demonios son reales y tienen estrategias específicas para atacar a los hijos de Dios, especialmente en lo que respecta a la vida de oración. Dios quiere revelarte algo especial en este video, querido hermano, querida hermana. Permanece hasta el final porque esta palabra es para ti. Lo que voy a compartir ahora no es teoría religiosa, no es especulación mía, sino una verdad bíblica que puede abrirte los ojos a una realidad espiritual que quizá nunca habías considerado antes. El enemigo de nuestras almas no es un necio. No actúa de forma aleatoria o desorganizada. Observa. Estudia nuestros puntos débiles, conoce nuestras vulnerabilidades y ataca exactamente donde somos más frágiles. Y si hay un lugar donde muchos de los hijos de Dios muestran fragilidad, es precisamente en la vida de oración. ¿Por qué cuando decides rezar, justo en este momento, empiezan a aparecer 1000 distracciones? ¿Por qué cuando te arrodillas para buscar a Dios, de repente recuerdas cosas que necesitas hacer, personas a las que llamar, problemas que hay que resolver? ¿Por qué cuando abres la Biblia para meditar, tu mente empieza a divagar hacia temas completamente aleatorios e irrelevantes? Esto no es casualidad, no es solo falta de concentración por tu parte, no es simplemente una mente agitada. Hay una guerra en marcha, y el campo de batalla de esta batalla es tu vida de oración. Si tu oración fuera tan débil, si no tuviera poder, si no representara amenaza para el reino de las tinieblas, ¿por qué el enemigo se esforzaría tanto en dormirte? Esta es una pregunta que debes hacerte con toda sinceridad. Piénsalo conmigo. Si al diablo no le importara tu oración, si no molestara sus planes, si no tuviera consecuencias espirituales reales, simplemente te ignoraría. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Vemos un ataque sistemático, persistente y estratégico a la vida de oración de los hijos de Dios. Y esto nos revela algo muy importante. El enemigo conoce el poder de la oración mejor que muchos de nosotros que oramos. La palabra de Dios, en el primer capítulo 5 de Pedro, versículo 8, nos advierte muy claramente: «Estad sobrios y vetad». Tu adversario, el diablo, camina a tu alrededor como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Mira esa poderosa descripción. Camina, busca oportunidades, actúa como un depredador que estudia a su presa antes de atacar. El diablo no es una figura de dibujos animados con cuernos y tridente. No es un personaje de película de terror que solo pretende asustar a los niños. Es un ser espiritual real, inteligente y experimentado que conoce las debilidades humanas porque ha observado a la humanidad durante milenios. Y una de las cosas que sabe muy bien es que un hijo de Dios de rodillas, en comunión genuina con el Padre Celestial, es extremadamente peligroso para el reino de las tinieblas. Cuando oras con sinceridad, cuando buscas el rostro de Dios con sinceridad, cuando invocas su nombre con fe, suceden cosas poderosas en el mundo espiritual. Las cadenas que te ataban están rotas, los demonios que te oprimían son expulsados, las puertas que se cerraron abiertas, caminos que parecían imposibles están abiertos. La oración mueve la mano de Dios, y cuando la mano de Dios se mueve, nada puede resistirse. Por eso el enemigo invierte tanto esfuerzo en hacerte dormir, distraerte, hacerte renunciar a este momento crucial. Sabe que si puede cerrar tu boca de oración, si puede hacer que descuides este tiempo con Dios, tendrá libre libertad para actuar en tu vida sin resistencia. Las distracciones que surgen en el momento de la oración no son accidentales. El sueño excesivo que llega justo cuando te arrodillas no es solo fatiga física.
La pereza espiritual que te sobrepasa en el momento en que abres la Biblia no es solo falta de disciplina. Son flechas lanzadas por el enemigo para debilitar tu vida de oración, para hacerte renunciar a este momento de intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué funcionan tan bien estas flechas? Porque a menudo no reconocemos de dónde vienen. Pensamos que es solo cansancio, que es nuestra debilidad, que somos nosotros los que no tenemos suficiente fuerza de voluntad. Y mientras pensamos así, el enemigo sigue atacando sin que sepamos cuál es la verdadera fuente del problema. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos enseña algo fundamental sobre cómo tratar con este enemigo. Someteos a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Mira qué promesa tan poderosa. Si resistimos al diablo, huirá. No dice que quizá huya, no dice que pueda huir, pero afirma categóricamente que huirá. Pero esto requiere que hagamos dos cosas. Primero, someternos a Dios, lo que significa ponernos bajo autoridad divina, reconocer que le necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada. Segundo, resistir activamente al diablo, lo que significa no aceptar pasivamente sus ataques, sino enfrentarlos con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Déjame usar una comparación que te ayude a entender mejor cómo funciona este ataque. Imagina una casa donde la luz está encendida, donde todo está iluminado, donde no hay rincones oscuros, donde puedan esconderse cosas malas. Ahora imagina a alguien fuera de esta casa que quiere hacer daño a los que están dentro, que tiene planes malvados, que quiere causar destrucción. ¿Qué intentaría hacer esta persona primero? Intentaba cortar la electricidad de la casa, apagar las luces, crear oscuridad, porque en la oscuridad es mucho más fácil atacar sin ser vista. La oración es como la luz de esta casa. Mantiene todo iluminado, expone lo que necesita ser expuesto, ahuyenta la oscuridad. Y precisamente por eso, el enemigo se esfuerza tanto para que esta luz se apague, para que dejéis de orar, para que descuidéis este tiempo con Dios. Pero ahora necesito deciros algo muy importante, algo que a muchos no les gusta oír porque es más cómodo echar toda la culpa al diablo. Antes de culpar solo al enemigo externo, debemos enfrentarnos a algo que muchos evitan, el desorden de nuestras propias vidas. Sí, el diablo ataca, sí. Hay interferencias espirituales reales, pero también necesitamos tener la humildad y honestidad para reconocer que a menudo contribuimos a nuestra propia derrota con las decisiones que tomamos. No es solo una batalla espiritual, no es solo un ataque demoníaco, a menudo también es una consecuencia directa de nuestras decisiones, nuestros hábitos, la forma en que organizamos nuestras vidas. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, queridos. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando en este momento? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque tu presencia aquí me hace feliz. Tu interés por crecer espiritualmente me anima a seguir compartiendo estas verdades. Saber que hay almas en diferentes lugares que buscan crecer en la vida de oración, luchando por superar el sueño espiritual, me motiva a seguir este llamado que Dios me ha dado para enseñar su palabra. Escribe allí desde donde me escuchas y, si puedes, también cuéntame cómo ha sido tu camino de oración, porque tu testimonio puede animar a otros que enfrentan las mismas batallas. Ahora necesito hacerte una pregunta directa que puede molestarte, pero que debe hacerse. ¿Le estás pidiendo a Dios algo que no proteges con tus propios hábitos? Piensa bien en este asunto. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te ayude a levantarte temprano para orar, pero la noche anterior te quedaste despierto hasta tarde navegando por redes sociales, viendo vídeos, viendo series? ¿Cómo puedes pedirle al Señor que te dé disposición para orar por la mañana si no has dado a tu cuerpo el descanso necesario durante la noche? ¿Cuántas veces has orado por más energía espiritual, pero durante el día
Has alimentado tu mente con contenidos que drenan tu alma, perturban tu espíritu, que desvían tu atención de las cosas de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 20 y pico, que muchos conocen y pocos practican. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo que habita en vosotros, a quien recibisteis de Dios, y que no os pertenecéis? Ha sido comprado con un precio. Por tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo. Nuestro cuerpo no es solo una cáscara para nuestro alma, no es solo una cáscara que llevamos consigo. Él es el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios, el instrumento a través del cual servimos al Señor. Y si es un templo, debe tratarse como tal, debe ser cuidado, debe mantenerse en condiciones adecuadas. La falta de sueño suficiente, queridos, no es solo un problema de salud física. Afecta directamente a tu capacidad para orar, a tu disposición espiritual, a tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Cuando te quedas despierto toda la noche haciendo cosas que no edifican, cuando duermes solo 3 o 4 horas porque te quedaste hasta tarde en actividades sin urgencia, ¿cómo puedes esperar tener la energía para buscar